Amigos queridos, bienvenidos. Un placer saludarlos en el café virtual de Ames Vida. Cada 15 días nos encontramos en este escenario para conocer, aprender, conversar en un escenario de permanente crecimiento, porque eso es lo que hemos ido logrando hacer en este café virtual y nos sentimos cada vez más orgullosos de lo que venimos conquistando. Hoy como casi todos los cafés virtuales, les vamos a tener la oportunidad de entregar lo que podríamos denominar un gran descubrimiento y nos encanta hacerlo de esa manera. Vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con la cronobiología, con el metabolismo, con la relación de esa cronología y el metabolismo con los 6 pilares de la medicina de estilo de vida y con todo esto que cada vez nos genera un mayor interés, una mayor cercanía y y un mayor escenario de preferencia a la salutogénesis y no solamente a la mirada patogénica. Le doy una cordial bienvenida a nuestra presidente, la doctora Marta Eugenia García, para que nos presente a nuestra querida invitada de hoy. Martita querida, bienvenida. Bueno, pues es un saludo muy especial para todos. Le damos la más cordial bienvenida y además un agradecimiento por aceptar esta invitación a la doctora Helen Marín, una médica venezolana, es especialista en medicina interna y además posee un máster en errores innatos del metabolismo en enfermedades infecciosas o inmunología. Ella ha realizado su carrera en su país natal, en Venezuela, y posteriormente, hace 5 años, reside en España, donde ha desarrollado todo este tema de tanta importancia, de tanta trascendencia, con una mirada muy integradora, privilegiada, desde las perspectivas de su formación profesional. Así que le damos la bienvenida nuevamente y con ese título tan evocador que tenemos en nuestro café, que es Ciencia con entrañas del metabolismo a la biología emocional, y con el subtítulo de Conversaciones sin anestesia sobre salud, bienestar y estilo de vida. Estamos pues muy complacidos. Bienvenida y pues, no, muchas gracias. Muy amable, toda esa forma de presentar este tema y los títulos y demás que le pusimos a todo esto, lo hicimos pensando en el lenguaje con el que Aileen se identifica en el escenario donde ella más actúa, que es en LinkedIn, donde yo creo que cada semana o 2 veces a la semana escribe una columna muy especial. Es una columna corta, contundente y claramente sin entrañas. Y eso es lo que suele ser, o que para nosotros fue muy atractivo y fue lo que hizo que nosotros termináramos invitando a esta dama venezolana tan querida a este café virtual. Ailén, sin más, iniciemos con las preguntas que hacen parte de esta conversación. Y es una cosa muy concreta, desde el escenario de tu experiencia como internista y con la formación complementaria que has generado, que para nosotros es muy cercana con la medicina de estilo de vida, ¿qué hábito pequeño, pero basado en ciencia y respetando los ritmos biológicos de las personas, puede cambiar radicalmente la salud? Y estoy hablando de uno. Alguien dirá, pero denme chance de decir varios. Bueno, Quisiéramos que desde la experiencia Aileen nos hablara de uno. Pues yo creo que te va a sorprender, pero yo te diría respirar. Respirar, respirar profundamente, respirar una respiración abdominal, diafragmática. Eso es algo que está en tu control, que lo puedes hacer en cualquier momento, que no tienes que intervenir, no depende de otra persona y que es capaz de activar el nervio vago y que conecta cerebro, respiración, corazón, intestino y todo al mismo tiempo. Nada te puede regular tanto como respirar y saber hacerlo bien. Y de eso desde la ciencia, desde la ciencia más profunda y desde incluso desde la experiencia. Es curioso que durante el escenario de vida, especialmente en la infancia y en la preadolescencia, a uno no le enseñen un elemento tan básico y que uno aprenda, porque pues, respirar es un tema automático, pero aprender a respirar con conciencia es algo que termina haciéndose relativamente grande. Cuando uno ya está un poquito más grande es cuando termina haciéndolo y Y, claro, y no es un todos, elemento realmente. esencial. Entonces, es que además la forma de hacerlo te pone en un estado de alerta o un estado de calma.
Y simplemente con eso puedes sincronizar tu biología a necesito huir y necesito una respiración rápida, entrecortada, alerta de que estoy huyendo completo o necesito calmarme y necesito darme este espacio de 5 minutos y en 5 minutos me puedo regular. Entonces, eso es algo que no depende ni del trabajo, ni del turno, ni de si puedes comer o no, ni si puedes conectar con una persona o no, ni si puedes caminar. Es algo que depende exclusivamente de ti. Para mí, creo que es lo que más puedes hacer para cambiar. Completamente de acuerdo y como alineado con esta misma pregunta, tenemos la siguiente, es si la salud fuera una receta, entonces en este caso sí, ¿cuáles serían tres ingredientes principales? Lo acabamos de conversar un poco, pero le decía que para mí la salud, lo básico, lo elemental, tendría luz solar, pero no por la vitamina D, sino por la regulación de la melatonina y el sistema de despertares de cortisol. Silencio, porque realmente necesitas un proceso de restauración, necesitas poder desconectar y desconectar tu sistema nervioso central de todo lo que te rodea, incluso pantallas, que estamos acostumbrados a eso todo el día y vínculos, vínculos de valor, ¿sí? Porque allí estamos gestionando tres hormonas importantes para nosotros. Estamos gestionando oxitocina, estamos gestionando serotonina y estamos desintoxicándonos de la dopamina de rápida acción. Y eso es algo que yo creo que es, el ejercicio, la dieta, el sueño y cómo lo hace son como condimentos a la hora de hacer esta receta. Pero si no tienes estos tres elementos básicos, no vas a poder regularte. Es que son elementos que tienes que tomar en cuenta y que simplemente dejamos de desapercibidos. Aylen, una aclaración Ujú. sobre la luz solar, porque cuando hablamos de la melatonina en particular y todo lo que tiene que ver con la regulación cronobiológica a propósito de la luz del sol, Correcto. sentimos que es la luz solar y en realidad es no solamente la luz solar, porque podría el sol no aparecer, pero es la luz Sí, divina, ¿cierto? sí, es correcto. Es correcto. Pero básicamente, incluso con la luz externa, específicamente la solar, no solo la hormona que va en directo con la pineal, sino incluso tu cortisol y cómo se gestiona frente a él. O sea, es como esa conexión con el exterior, que a lo mejor no la obtienes directamente de esa conexión de luz, no necesariamente del sol, es un poco lo que busco reflejar. Me encantaría hablar un poquito del silencio. A los seres humanos, por alguna circunstancia muy particular, nos cuesta a veces hacer silencio. Nos Y hay quien perturba. le gusta hablar y hablar y hablar y le encanta hablar de sí mismo. O incluso hablar de los demás, pero somos difíciles para hacer silencio. No es tan fácil. ¿Cuál sería un tip práctico para lograr acumular algún par de minutos? Y digo par de minutos para no ser muy ambicioso. ¿Cómo es factible hacerlo? ¿Qué tipo de tarea se puede hacer para lograr juntar un tiempo significativo diario de silencio? Yo creo que todo es disciplina, al final es disciplina, porque la rutina la logramos hacer en base a eso, pero no es imponerlo, ¿sí? La gente está muy de moda el mindfulness, en vamos a tomarlo, y todas esas cosas, y realmente el mindfulness lo que te pones a ver es eso, es silencio, porque tú no tienes la mente en blanco, no es que desconéctate, todo lo contrario, a veces ese silencio es una conexión contigo, que a lo Y para mejor por tu conectarse. cabeza está pasando, pues dejé este paciente pendiente, pues me pasó este problema con mi jefe, pues mañana tengo que trabajar, pues otro día completo, pero es simplemente con todo apagado, o sea, luces, lo que puedas tener a la mano y esa conexión exacta que puedas tener contigo mismo en el momento, te permite como hacer ese insight de qué ha pasado en el día y hasta dónde ha llegado. Y yo creo que eso es práctica realmente. Y llega un punto en el que lo necesitas. O sea, yo estoy tan acostumbrada que por lo menos yo, te digo, hago guardias, hago consultas y yo vengo de 24 horas, mañana tengo 12, salgo de 12 y yo llego a la casa y necesito y esos 5 minutos de silencio me renuevan, salgo, me voy al gimnasio y ya puedo seguir mi vida normal en este momento. Ya no necesitas ser un monte budista ahí en el cima de una montaña en el Himalaya para estar en silencio. Pueden ser 5 minutos en el salón de tu casa que te lo permita a ti hacer todas esas cosas. Simplemente tienes que darle conciencia a eso. Y eso quizás es lo que más cuesta la conciencia. Martita, ¿tú haces prácticas de silencio?
Pues yo pensando en la palabra de que ella mencionó de introspección, la necesidad de introspección, insight, sí, pero yo creo que hay que hacerlas más conscientes. Eso, bueno, sí y no, porque a veces es que es absolutamente necesario. Con tantas cosas que pasan en un día, a mí particularmente lo hago necesario para hacer transiciones. Cuando uno tiene tanta cosa en el tapete, que todo el mundo me pregunta a mí cómo hace para hacer tanta cosa, sin los breaks, sin los pausas, pues con frecuencia lo acompaño de caminar con la perrita, por Claro. ejemplo, o en la Qué noche estímulo cuando para ti. estoy. Eso es como en otro plan, que no esté, pero sí, yo creo que la palabra clave que ella nos mencionó fue insight, introspección, que sea muy consciente de, bueno, un momentico, paro, vamos a ver qué es la cosa aquí, a qué voy, hacer conciencia de eso me parece que es fundamental. Sería, a partir de esa conversación, creo que lo haré de Sí, esa manera, pero ahora que estaba haciendo como un análisis juicioso. sí, El sí. el silencio debería programarse para que tenga una incidencia más alta que el silencio que se hace de manera automática. Es así, Aileen, A ¿cierto? ver, programarse suena como que todos los días a las 5 de la mañana tengo que hacer una pausa de silencio. Y realmente no es viable, ¿sí? O sea, porque incluso yo te digo, yo entreno de forma regular y yo no puedo programar mi entrenamiento más allá de mi semana, porque va variando en función de si tengo que cubrir a un compañero, si tengo que hacer una cosa o no, ¿sí? Pero lo que sí es programado es el hábito. Yo tengo el hábito de entrenar. Ujú. A lo mejor no todos los lunes a las 5 de la tarde, pero yo entreno tantas veces por semana como me sea posible en relación a mi ritmo. Porque tenemos que ser conscientes de que una cosa es la medicina que nos gustaría que fuese, o la salud que nos gustaría que fuese, que integre todos estos pilares que ustedes muy bien abordan, y otra cosa es la realidad que vivimos todos. Y lo correcto es que podamos integrar esto a nuestra realidad, porque si no es utópico y se vuelve como algo más que no puedo alcanzar y como una frustración más, y se mete como algo más que no logré ese día y no te puedes castigar por eso, ¿sabes? Porque básicamente tienes que permitirte a ti estar. Entonces, sí, en cierto modo debes incluirlo a tu rutina, sí, pero no puedes hacerlo como que, oh, he fallado porque hoy martes no he hecho mis 5 minutos de silencio de Marte. Llega un punto en que lo necesitas, pero lo tienes que concientizar. Para eso tienes que ser consciente. Y para eso es tan importante convertirlo en un hábito. En Correcto. en el transcurso del día, Aileen, ¿cómo podemos reconocer si el metabolismo trabaja en favor o en contra nuestra? ¿Cuál es Eh, la forma de hacer ese tipo de identificación? Yo creo que para mí la forma más básica del metabolismo es energía, ¿sí? Se expresa así tal cual. De hecho, metabolismo es energía, es una moneda de intercambio la que usamos para que los procesos funcionen biológicos en el cuerpo. Y al final, si yo tengo los niveles de energía suficientes para llevar a cabo mi día, mi rutina, mis requerimientos, los míos, que a lo mejor no son los mismos de una abuela de 80 años que creían que tenía, es un tope básico de que está funcionando porque quiere decir que estoy descansando, que estoy recargando, que estoy reparando. Y luego en tema de digestión, cómo llevo mi comida, cómo soy capaz de digerirla, si la comida en ese momento la proceso y la proceso adecuadamente y tengo el tiempo de poder hacer eso, eso implica que mi metabolismo está funcionando. Luego va en contra, es que dependo del café para funcionar. Es que necesito tener un brote de azúcar a media tarde porque si no tengo esa media azúcar no puedo tirar con el resto del día. Es que eso implica que mi metabolismo va totalmente disfuncional. Y vuelvo, la comida está muy vinculada con ello porque genera adicciones y todo lo que quiera, pero la comida per se no es mala ni buena. Y el metabolismo per se no es malo ni bueno. El metabolismo per se puede estar equilibrado o no. Y eso va en función de lo que tú tienes, porque da igual que seas consciente o no de las cosas que tienes que cambiar o las cosas que no, porque a lo mejor yo tengo todo esto en mente y luego tengo un mal día. Y al otro día no puedo convivir, ¿sí? Y ahí mi Mm. metabolismo está jugando en contra. No quiere decir que yo le estoy jugando en contra, quiere decir que soy una persona y tengo derecho a ello. Tengo derecho a fallar. Alrededor de ese tema Mm. hay muchos mitos.
Sí. De manera que una de las cosas fundamentales es tratar, por ejemplo, de reconocerlos. ¿Cuál podría ser el mito que debemos dejar atrás de inmediato con relación al tema del metabolismo? Que ese Yo es otro que, como tú mencionabas antes, todo el mundo habla del metabolismo, de alguna particularidad del metabolismo, y hay muchos errores en esa apreciación. Sí, para mí el metabolismo rápido o lento. Eso, eso me parece que es el mito que hay que dejar atrás porque eso no existe. O sea, es lo que te digo, al final, metabolismo básicamente es que nuestras funciones vayan en orden. O sea, y por eso hay metabolismo hormonal, metabolismo circulatorio, metabolismo completo y al final lo que nosotros buscamos es homeostasis, que es equilibrio. Y el perfecto estado de equilibrio no existe, es la muerte. Es la muerte. Básicamente es el único estado donde alcanzamos el equilibrio, es la muerte. Entonces, ese metabolismo rápido o lento no existe, ¿sí? ¿De dónde nació eso de rápido o lento? Eso tiene, yo creo que de la época de las dietas de los puntos y acelera tu metabolismo con la dieta y usa estas cosas para acelerar tu metabolismo. Y entiendo que fue quizás en algún momento una manera de simplificar lo que tú quieres decirle al paciente cuando quieres bajar de peso, que si tú aumentas tu gasto calórico, pues básicamente puedes consumir el bajo de peso. Lo que pasa es que no es tan simple como un sistema de gasto calórico completo. Yo creo que fue una desvirtuación de una traducción puntual en un momento en el tiempo, pero se ha quedado y ha calado en la sociedad profundamente. Y la gente te lo llega, a mí me llegan los pacientes a la consulta con 20 años que a lo mejor no habían ni siquiera nacido cuando ese concepto se creó y te dices que yo tengo el metabolismo lento, no bajo de peso porque tengo el metabolismo lento. Y tienes que pararte y respirar y empezar a explicarle un poco cómo va la cosa. Comentar una cosita que esa anotación que Jair nos hace es lo más de precisa, porque fisiológicamente uno en los textos ni siquiera encuentra esa definición. Sí, Los procesos describen, tal como ella lo menciona. Es más un asunto de popularización del término, pero todo lo que ha sido el constructo alrededor de metabolismo rápido y lento, apegado del fitness, de la industria, de los suplementos, de todo, sí apela a a esas definiciones. sí, Y pues se promocionan miles de productos con la intención de acelerar tu metabolismo, que es lo que todos queremos, quisiéramos. sí, Pero que bien interesante esa precisión que tú haces del concepto médico, ese término no es correcto. sí. Que todos lo creemos y en realidad no. Porque si yo tengo un metabolismo acelerado, estoy en estado de catabólisis. ¿Sí? Entonces, y no necesariamente lo quiero, porque por lo No menos es si yo estoy séptica, yo tengo estado de catabólisis, tengo un metabolismo súper acelerado, tal es así que la tiroide en un paciente sano, hipertiroidismo. no, baja, hace un síndrome de la tiroideo enfermo porque no es capaz de suplir el requerimiento metabólico que tengo. Entonces, no necesariamente lo queremos, lo que pasa es que lo tenemos vinculado mentalmente a un metabolismo rápido y estar delgado Aventado. a estar delgado y a estar Mm. fitness. Y eso no es así. Eso no es realmente la hormonología que está detrás de él. Eso hay que Una cambiarlo. Tomará tiempo, pero hay que cambiarlo. urgente, es como más Sí, eficiencia metabólica que otra cosa. correctamente, correctamente. Siempre hemos considerado, Aileen, que la enfermedad se explica en procesos inflamatorios, que los procesos inflamatorios son los generadores principales de toda una serie de patologías, especialmente estas que se llaman de una manera equivocada crónicas no transmisibles, porque en realidad pues son enfermedades asociadas muy cercanamente al estilo de vida de las personas. Si la inflamación podría ser el fuego oculto del cuerpo, porque allá se va inflamando algo y no sabemos, por eso es el fuego oculto del cuerpo. eh, ¿Toda inflamación necesariamente es mala? ¿O hay inflamación que es en algún momento protectora? ¿La inflamación siempre nos daña o la inflamación puede ser un elemento protector en algún instante? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? A ver, la inflamación per se no es mala. De hecho, la necesitamos. La necesitamos muchísimo, más de lo que queremos. La inflamación es algo que ocurre contra una noxa. Lo más básico es, me lesioné el dedo, bueno, con mi sobrino me lesioné el dedo, pues automáticamente allí se te inflama.
Sí, automáticamente allí se te inflama. Se te inflama porque intenta contener ese proceso y bloquear la infección. Eso llama a un montón de citoquinas para que eso termine siendo algo que no que transgreda la pared y llegue a mi sistema. ¿Sí? Y esa inflamación puede pasar a nivel superficial en la piel o puede pasar a nivel profundo en un órgano, en la vesícula, en un riñón, en un problema de orina, en el sistema nervioso. Y nosotros tenemos en medicina el prefijo o el sufijo itis para denominar inflamación. ¿Qué pasa con eso? Que la perpetúas en el tiempo y la silencias. Porque si yo tengo una colecistitis, pues mira, yo tengo que ir al médico a que me pongan antibiótico y me la quiten, ¿saben? O tengo que ir a algo que me la traten, o tengo algo que bloquear. Pero cuando es de bajo grado, cuando es silente, no la noto, la ignoro y por lo tanto no le doy una respuesta a eso. Y eso es lo que genera un daño crónico en el tiempo, porque al final no estoy poniendo el freno a un proceso. Surgió por algo, por una noxa, por diestrés, por lo que tuviera. Pero yo no me fui consciente y no la frené. Y por lo tanto, perpetuarlo es lo que la hace realmente mal. Ese tema de inflamación, pues que es otro que podríamos Ya, me mostrarlo encanta. de la misma, discutirlo de la misma manera que el tema Sí, de metabolismo rápidos y lentos. sí. También es un tema que, término aprovechado por la cultura popular y toda esta cosa, se promueve es totalmente todo el concepto de antiinflamación, ¿cierto? Exacto. Pero la precisión tuya ahí al respecto es súper importante porque es que la inflamación es el elemento reparador. O sea, está en el corazón de todos los procesos de recuperación y de enfermedad, pero es el tema de regulación. Es muy similar a cuando los pacientes piden, necesito potenciar mi sistema inmune y volverlo agresivo. Pues no, tampoco Te es. Sí voy que a poner eso es, un ejemplo. Hace poco hospitalicé a un muchacho de 20 años sí, con insuficiencia suprarrenal primaria. Él no produce cortisol. Y el problema de él es todo lo contrario, que le falta inflamación. Entonces, cuando hace un proceso, como en este caso que hizo una infección, pues automáticamente se viene al piso, porque no tiene cómo responder a ello, ¿sí? Y el objetivo de hospitalizarlo, porque con 20 años nadie lo hospitaliza por un proceso respiratorio, es para suplementar ese cortisol que le hace falta. Entonces, no podemos hacer villano a una hormona que tenemos para funcionar adecuadamente. Y mira que el cortisol se activa por muchísimas cosas. El problema es cómo nosotros la regulamos. Y es un problema de regulación, no de quién es bueno y quién es malo, ni cuánto dura, no, es cómo lo regulamos. Básicamente eso. es total. Entonces, en ese mismo, pues, en esta misma línea, ¿cuál sería para ti el error más común en la dieta o en el estilo de vida que más alimenta la inflamación, que Yo, más la promueve? yo creo que vivir desconectados, ¿sabes? Yo creo que al final todos estamos como que en mil cosas a la vez y hacemos multitasking y tenemos que pasar de un momento a otro y a nivel de conciliar vida laboral con vida personal, con a lo mejor intentar crecer, con todo ese tipo de cosas y no te permite el tiempo ni siquiera de comer y procesar lo que estás comiendo, sino que a lo mejor estás comiendo mientras estás respondiendo los emails del trabajo y estás trabajando mientras estás pensando en lo que quieres hacer el resto del día y el simplemente tener el cerebro disociado en tantas cosas a la vez que no te permite enfocarte es una de las cosas que más perpetúa eso, porque sientes que no eres suficiente para tu cuerpo. Y al no sentirte suficiente, te sientes en amenaza constante. Y una amenaza constante es una inflamación de bajo grado que no soy capaz de apagar. Y para mí creo que eso es lo que más se perpetúa en el tiempo. Más incluso que decir que comas pan todos los días. Porque aquí yo vivo en Andalucía y el desayuno todos los días es una tostada con aceite. Se lo comentan a gusto, pero se toman el tiempo de comérselo. ¿Sí? Entonces lo procesan mejor. Siguiendo esa misma línea, ¿qué ocurre cuando de manera permanente nos desconectamos del reloj biológico? Que es un poco la desconexión completa de todo. De hecho, hablando de alimentación, por eso nosotros llamamos alimentación consciente y saludable, con Ujú. consciente primero que saludable, porque Correcto. el hecho de comer Un acto es un tema de conciencia. En la medida en que con mayor conciencia se haga, pues menor impacto
negativo tiene y tiene un mayor elemento positivo porque estamos a conciencia eligiendo qué comemos, cuándo comemos, en qué momento, porciones, etcétera. Pero en esa línea decía, ¿qué ocurre cuando nos desconectamos del reloj biológico y cómo eso puede influir en la inflamación y especialmente en todo el bienestar general? Esa desconexión, ¿cómo influye? Hoy estaba escribiendo algo sobre cronobiología específicamente por esto. Yo, yo creo que una de las cosas importantes es primero saber cuál es tu cronobiología, ¿sí? Porque nosotros tenemos un reloj biológico que quizás compartimos con el 60% de la población, ¿sí? Que es, me despierto temprano, a una hora razonable, trabajo durante el día y a una hora razonable voy a la cama. A lo mejor un día puntual me puedo despertar más temprano, a lo mejor un día puntual me puedo acostar más tarde. Y ese fenotipo fue descrito por una persona que los llamó fenotipo colibrí, ¿sí? Luego tenemos a los búhos, que son personas que son nocturnas, ¿sí? Que son Mm, las que tienen el pico máximo de funcionalidad nocturno, que pueden dormir hasta tarde en la mañana, que en la mañana les cuesta, son pesados, les cuesta despertar, les cuesta asociarse. Y luego tenemos a las alondras, que son las tempranas, ¿sí? Entonces, un poco en base a eso, tu cronobiología o como las forzas a que encaje en tu cronobiología te genera a ti un sistema completo. Pues yo te digo, yo te puedo decir, ten el horario para comer. Y eso es para mí la recomendación que te puedo dar. Pero para mí, a lo mejor, nosotros en Latinoamérica almorzamos a las 12, aquí en España se come a las 2, ¿sí? Entonces, mm, el horario para comer va diferente. variando en función de tu cultura, de tu biología, de dónde vas y de cómo te desenvuelves, incluso del tipo de trabajo que realizas. Porque los que tienen trabajo nocturno pues tienen otro tipo de alimentación y otro tipo de cosas. Entonces, es muy difícil decirte a corta ciencia qué pasa. Te puedo decir qué pasa cuando no se respeta. Lo que pasa es que respetar a lo mejor no es lo mismo para mí que para ti, ¿sí? Se puede decir que a nivel hormonal, lo que es alimentación, hay una desregulación de lectina, hay una producción de resistencia a la insulina, hay un problema de citoquinas proinflamatorias que se perpetúan en el tiempo, pero eso sí no se respeta mi cronobiología, no necesariamente la tuya. ¿Sí? ¿Cómo hacer para diferenciar o para identificar? Ya nombraste algunos elementos, pero ¿cómo hacer para identificar cuál es mi cronobiología, cuál es la mía y cuáles son las diferencias de la tuya con la mía? Y eventualmente, por ejemplo, en el mismo hogar, una pareja que comparte su hogar, es posible que tengan una cronobiología Totalmente. diferente. Entonces, Totalmente. Puede ¿cómo pasar. identificarla? A ver, yo creo cuando lo pregunto, porque yo es algo que pregunto habitualmente en la consulta, siempre digo, descríbeme un día que tú no tengas nada que hacer. Sí, o sea, no tu rutina obligada, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo ser un búho, pero tengo un trabajo de oficina de 7 a 3. Así que a las 7 de la mañana tengo que estar despierto y tengo que estar en la oficina. O sea, aunque mi biología sea eso, no necesariamente va mi biología con mi economía. Sería ideal, pero no necesariamente va mi biología con mi economía, ¿sí? Entonces, una de las cosas que es básico para escribir es si yo no tengo interferencia, ¿a qué hora me despierto? ¿Sí? Yo no tengo interferencia, a las 7 de la mañana estoy despierto, porque es una cosa de habitual. Y de hecho, en mi caso en Venezuela, cuando vivía todavía con mi familia, yo era la que se despertaba más tarde, que se despertaba a las 6 y todos los demás estaban despiertos de las 4 y desde las 5 y ya hacían el café, ponían el resto de las cosas porque es algo ya, digamos, de esa línea familiar, ¿no? Pero luego un búho se despierta sobre las 10 11 puede pasar mediodía y sigue durmiendo. Y en una cosa normal, en el que yo no tenga responsabilidad, ni guardia, ni turno, ni compromiso, pues yo a las 10:30 estoy en la cama. Y probablemente más tardar a las 11 ya me he dormido. ¿Sí? Es porque yo soy una persona que tengo un horario y soy una alondra. Yo me despierto temprano, mi pico máximo de funcionalidad está en la mañana, estoy a tope. Y en la noche ya es que tengo que leer cosas sencillas y ponerme muy básica porque ya he agotado todo mi ritual de energía del día, pero eso lo puedo ver en un día donde no necesito que la interferencia externa modifique mi patrón. Entonces tú describes un día tuyo y tú dices, mira qué rico, este domingo dormí hasta las 2 de la tarde. Y a lo mejor yo te digo, qué rico, este domingo me desperté y me fui al gimnasio a primera hora. ¿Sabes? Mm. Porque es diferente lo que a nosotros nos da placer o podemos hacer. Y sí, puedes tener pareja
que sean totalmente diferentes. O sea, parejas que son predominantemente nocturnas y que afortunadamente tienen trabajos que les va bien para ellos, como los de marketing y ese tipo de cosas, versus a las que son tempraneras que les va mejor un trabajo de oficina, pero es que no siempre es compatible, no siempre es posible hacerlo. Me parece, me interesa un montón el tema que acabas de tocar de cronobiología, porque incluso es una preocupación que habíamos discutido en diferentes momentos, porque tiene que ver con estas necesidades de tener gente que trabaja en otros horarios. Hace Sí, poco lo conversábamos con un experto en biología del sueño. No, uno quisiera sincronizar, y ahí va, eso es para ir conectando nuestra próxima pregunta, sincronizar los relojes biológicos para mejorar alimentación, movimiento, energía y bienestar. Pero acabas de mencionar una cosa que es clave, pues es un asunto totalmente individual, claro. porque se tiene que ajustar a las necesidades de esa persona, a su rol social, su rol laboral. Por ejemplo, a mí personalmente es una cosa que me preocupa mucho con los estudiantes de ciencias de la salud, que es una de mi tarea principal, porque sabemos todos que mucha gente sacrifica el sueño, los residentes, las guardias, todo eso, pero no somos la única oficio que hace todo esto. Pues nosotros dependemos de un montón de gente que hace oficios nocturnos, por ejemplo. Entonces, la pregunta en ese contexto, dentro de ese contexto sería, ¿es posible sincronizar entonces eso? Sueño, alimentación y movimiento de forma individual, incluso para personas que por sus obligaciones tienen otros esquemas, pero de manera que les podamos propiciar energía y bienestar. Sí, sí, es posible. Lo que es importante, y yo creo que lo que es más importante para todos es la rutina. O sea, yo puedo tener una rutina a una hora diferente que la tuya, pero la tengo. ¿Sí? O sea, porque, por ejemplo, te describo la mía. Yo entro al trabajo a las 8 de la mañana. ¿Sí? Y salgo del trabajo a las 3 y en un día que no tenga guardia ni consulta, pues a las 3 he tomado un tentempié, me he ido al gimnasio. Y después del gimnasio, yo almuerzo a las 5 y a las 5 de forma Mm. normal, tengo yo mucho apetito y como un montón, ¿sí? Porque vengo de entrenar, he comido un poco un tentempié del entrenamiento, he estado yo completamente eso. Y esa es mi rutina de un trabajo normal. Y luego tengo una rutina de cuando estoy de guardia, porque ahí almuerzo a las 2. Y tengo una rutina para cuando tengo consulta, porque tengo que almorzar temprano, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Son 3 días diferentes, pero son la misma rutina para cada día. Entonces, eso me permite a mí que mi cuerpo lo sepa. Sepa, hoy es tal cosa y a las 12 tengo hambre. O hoy estoy libre, pues o como un poco más tarde. Y eso lo puede adaptar a una persona que incluso tenga horario nocturno, porque probablemente para la hora en que se despierte no le provoca almorzar. Le provoca más bien tomarse un café y un desayuno específicamente con eso, quizás un poco más fuerte de lo normal, pero lo puede adaptar. Pero básicamente lo que, tenés lo que tenemos que aprender, y yo creo que eso es lo más importante para mí, es que no todos funcionamos igual. Y por lo tanto, lo que me funciona a mí no necesariamente te vaya a funcionar a ti. ¿Sí? Es encontrar qué sí te funciona. Lo único que sí es estable para todo el mundo es que la disciplina es lo que va a generar una rutina que eventualmente genera un cambio positivo en ti. Eso es para mí lo que puedo simplificarlo de esa manera. Claro, de hecho, nosotros desde el abordaje de la medicina de estilo de vida, con el soporte de los 6 pilares de la medicina de estilo de vida, lo que hemos propuesto es justamente intentar convertir esos 6 pilares en un hábito, no Correcto. en una programación, sino en un hábito. Muy probablemente en el inicio de la construcción del hábito sea necesario programarlo para irlo construyendo. Pero Claro. ya después, como todo en la vida, uno lo va haciendo de manera muy automática. Ojalá pudiéramos lograr hacerlo sí en automático, pero también en conciencia. Aunque parezca contradictorio, es que yo ya tenga un hábito que mi cronobiología lo necesite, pero que conscientemente lo esté haciendo, que es Claro. cuando, pues obviamente se potencia. Y en ese sentido, quisiera preguntarte si te pidiéramos hacer una relación entre cronobiología y los 6 pilares de la medicina de estilo de vida, ¿cuál sería esa relación? Y te pediría que intentáramos hacerlo en cada uno, si es factible.
Vale, vamos a ver. En alimentación es fácil, horarios. ¿Sí? Tener horarios fijos medianamente razonables para poder tener una alimentación. Evidentemente tenemos una brecha de flexibilidad porque también tenemos agenda, pero hay trucos para lidiar con esa agenda. En ejercicio es aprovechar mi ventana energética, ¿sí? O sea, yo tengo un pico de energía a una hora en concreto, por lo tanto me viene mejor entrenar a una hora en concreto siempre y cuando lo pueda hacer, ¿sí? Entonces, por lo menos, si yo sé que después del almuerzo me pongo un poco más lenta y no voy a ir a entrenar adecuadamente, pues probablemente yo mi ventana energética me funciona entrenar un poco antes de almorzar, que es básicamente lo que hago yo. Hay personas que le viene bien hacerlo antes de dormir, aunque hay un poco de diatriba si eso te activa o no te activa, pero es básicamente aprovechar tu ventana de energía. Para el sueño, yo creo que es lo primordial determinar qué tipo de ritmo tienes tú para dormir, porque hay cicladores rápidos y cicladores cortos, y aprovechar tu ciclo de sueño para tratar de potenciarlo al máximo. Incluso cuando tienes horarios que no lo permitan, porque por lo menos a lo mejor en un turno completo de 24 horas, pues no lo puedes hacer o no puedes tener ese ritmo del sueño porque te lo evita el trabajo, pero a lo mejor contrarrestarlo con luces, quizás tener un periodo de desconexión de unos 5 minutos que puedas hacer una microsiesta o una respiración profunda y que puedas integrarlo para el día siguiente, hacer un sueño reparador que no te cambie el ritmo, ¿sí? Yo por lo menos salgo y al otro día, en lugar de irme a la cama, trabajo. ¿Sí? Y no me quedo en el trabajo, sino que trabajo en cosas triviales, en el gimnasio, escribo, hago otra cosa, me voy a la cama quizás un poco más temprano, pero mantengo mi turno de sueño regular en ese día. El estrés es, tratar de decir vivir sin estrés es como pedir utopía, pero para ello yo creo que funciona mejor la conexión social, es lo que más te regula. Tener una adecuada conexión social que te permita regularte, yo creo que eso al final. Y bueno, sustancias nocivas, no las consumas, no viene, no viene al caso. Eso quizás por pilar es lo que se me ocurriría. Eso es, pues, como que hace mucho sentido y me parece que una frase conclusión de esto es, me parece muy coherente, es la individualización. O sea, hay unos principios, pero no hay que ser absolutamente rígido, hay que ajustar a las necesidades particulares del individuo. Lo tocaste en cada uno de los pilares. Sí, Eso tiene mucho que ver con la parte afectivo, emocional, disposición, posibilidad, accesibilidad. Pues eso nos permite preguntar, entrar en un territorio que es el emocional. Es ¿por qué las emociones son biológicas y no solamente como la gente conceptúa de la mente? Pero es que la mente también es biológica. Eso es súper difícil de desmitificar en el acervo popular. pues yo creo que, curiosamente que yo soy un poco niño, a mí me encanta Inside Out, ¿no? Del revés. Me Pues encanta, Pues ¿sabes? yo creo que es eso, es literalmente eso, porque al final nosotros tenemos emociones básicas que son esas emociones primordiales que nos han permitido la supervivencia. Y para permitirnos la supervivencia, tienen que desencadenar una serie de equilibrio hormonal para yo poder ejecutar determinada tarea. Bien sea en una época correr de un depredador, o en una época quizás Míralo. un poco más moderna lidiar con mi jefe, o en una época quizás un poco más pendiente cumplir un deadline o algo que tengo que hacer. Entonces, esa emoción que puede ser miedo, que puede ser alegría, que puede ser euforia, desencadena en mi cuerpo hormonas, porque si no la emoción no se traduce. ¿Sí? Mi cerebro puede pensar, ya estoy contenta, pero si eso no va con una liberación de serotonina que me produzca cierta taquicardia, que me haga sonreír, que me produzca una sensación de plenitud, eso es que no tengo la emoción. Simplemente puedo decir estoy contento, como Drupi, estoy contento. Y ya. Y es así, tiene que traducirse automáticamente a hormona. Toda emoción es una hormona. Ailem, hay dos elementos muy cercanos al ser humano que no necesariamente hacen parte de la manera tradicional como se abordaron los 6 pilares de la medicina del estilo de vida. Y nosotros los incluimos. Uno es la sexualidad.
¿Dónde la incluimos? En las relaciones, Correcto. porque nos pareció que era lógico que estuviera ahí. Y incluimos la reconexión del ser humano con la naturaleza en el pilar número 2 de movimiento por una razón, porque si el movimiento se hace en el escenario natural, el impacto se aumenta positivamente. Y de paso, hacemos la tarea de impulsar la reconexión del ser humano con la naturaleza. Entonces, incluimos los dos temas. Quisiera que nos permitas un comentario de cronobiología y metabolismo asociados a esos dos temas en particular. La reconexión del ser humano con la naturaleza, el impacto que tiene sobre su salud y el impacto que tiene la sexualidad en la manera como tú lo has abordado. Y hablo de eso porque yo ya lo leí, ya vi cómo es que ella lo aborda y es muy cercano a cómo lo abordamos nosotros. No es sexualidad hijos, es No, sexualidad satisfacción. Es una cosa claro. completamente diferente. Y cómo Sí. impacta en la salud. Por eso me interesa que valga la pena en esos dos elementos que hagas una relación con metabolismo y cronobiología. Claro. Ujú. La sexualidad no necesariamente va en conexión con otra persona porque la sexualidad puede ser contigo mismo. O sea, partiendo de allí. Porque la búsqueda del placer no tiene que ser necesariamente compartida. Entonces, yo pienso que debes conocerte primero tú para que pueda funcionar adecuadamente en otros momentos. Y sí, el placer es parte importante de ser, que va incluso más allá del simple acto sexual como tal. O sea, porque yo puedo tener sexualidad sin llegar a tener sexo, ¿sí? Y eso a nivel biológico yo creo que es también difícil de entender, pero es simplemente, por lo menos para nosotros las mujeres, quizás es un poco más tangible porque las mujeres solemos ser más de razonamiento mental, ¿sí? Entonces, una cosa que puede ser placentero sexual para una mujer es literatura erótica, por ejemplo, y genera a nivel hormonal la misma liberación hormonal que está presentando completamente con ella. Y luego, la conexión con el ambiente, yo creo que sería un tope que tendremos que intentar alcanzar, ¿sabes? Porque al final es básicamente el silencio o lo que estás buscando, la desconexión, poder llevarlo a cabo en un sitio donde puedas hacerlo. Y evidentemente con el movimiento, el integrarlo con una caminata de 20 minutos que lo puedas hacer incluso en compañía de una persona, es una manera de hacer un pilar y otro en conjunción, que es básicamente lo que funciona, porque no deberían ir por separado. Las cosas Ujú. no funcionan por separado, el cuerpo no funciona por separado. O sea, nos hemos empeñado a lo largo del tiempo en irnos especializando en cosas, ¿no? En pulmón, corazón, riñón, no sé qué, y hemos dejado de ver que el cuerpo es un todo, pero también la persona dentro de la sociedad es un todo. Y así debería funcionar, o por lo menos debería ser la meta. Me encanta ese ciclo que ocurrió aquí. Empezamos con una conceptualización desde tu Es muy perspectiva, que es, interesante. sí, claro, porque es que un internista, soy fan de los internistas, es un integrador, por definición, son los Claro, razonadores claro. clínicos espectaculares. Y Hay mucha tu observación clínica. otro. Seguro. Y entonces la otra parte que tuya de tu experiencia en los áreas, los ejes temáticos que has abordado a través de tu formación, te permiten navegar con mucha tranquilidad en esta integración. Y terminamos el ciclo de preguntas con esa reflexión sobre lo importante que es la integración. Entonces, de Correcto. la función del conocimiento, del abordaje al individuo, entender cómo está funcionando. Esos 6 pilares, sin duda, tienen que tener unos hilos conectores y uno nutre al otro totalmente. Y hay unos otros elementos, por ejemplo, la conexión con la naturaleza, es que eso puede estar en todos. Claro. Ahí está la parte emocional, la parte, tiene que estar en todos. Entonces esa parte me pareció muy bonito, pues como Sí. empezamos y terminamos con el mismo concepto, después de haber tenido una muy interesante conversación que sin duda nos abrió fue un montón de puertecitas. Si nos Claro. queremos meter para a cada una Para de todo. esas, tenemos tiempo para conversar un montón. Tenemos Gracias. muchos cafés. Yo quisiera Sí. hacerle una pregunta final a Ailén, y es que yo sentí en todo lo que leí de ella y en el acercamiento que tuve con ella, que había una clarísima identidad con la medicina de estilo de vida. Y la pregunta es,
en tu ejercicio profesional, ¿practicas la medicina de estilo de vida? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿te interesaría ser parte de una asociación como la nuestra? Nos parece genial invitarte a que hagas parte de Ames Vida, no importa dónde estés y cuál sea tu procedencia, nos parece genial sumarte. Entonces son dos preguntas muy concretas. Mi medicina voy a ser yo ejerciendo medicina. Y yo creo en la integración. Creo en la integración en todo sentido. Creo en la integración espiritual, creo en la integración médica, creo en la integración emocional, y creo que eso cambia y hace la diferencia. Yo te puedo decir con toda la propiedad del mundo que dos pacientes con el mismo tratamiento van diferente si confían en su médico o no. ¿Sí? Y eso te lo puedo garantizar. Que tú te tomas el tiempo de hablar con tu paciente y saber que lo que quiera, eso genera una confianza y un vínculo que hace que el paciente vaya mejor. Y no es porque sea placebo, es porque su eje de estrés está bajado. ¿Sí? Al Mm. delegar esa responsabilidad de sanación en una persona en quien confía distinto a que no, ¿sí? Entonces, evidentemente sí, lo practico y creo firmemente en eso. Y me encanta pasar planta y sentarme en la cama del paciente y hablar con ellos y hacer lo que puedo hacer y eso es algo que disfruto de día a día. Y de formar parte de su sociedad, de todo lo que pueda sumar, pues me encantaría poder ayudar. Yo creo firmemente en el metabolismo emocional, de hecho, acabo de escribir sobre ello un libro que recién salió porque creo firmemente en esto, en que no todo se puede simplificar a es estrés, pero tampoco lo podemos dejar fuera de la ecuación. Claro, sin duda alguna. Y un poco cerrando el tema, yo quisiera invitar muy especialmente a quienes nos han escuchado generosamente y han asistido a este café virtual, a seguir a Ailén. Ailén tiene su acción, no es la acción tradicional, porque ella no anda en unas redes sociales diferentes que en la profesional, que es la de LinkedIn. Y allí es donde ella escribe. Y ella escribe, como les digo, una o dos veces por semana, y es muy interesante. Y por eso bautizábamos esto que era Sin Entrañas, porque ella básicamente aborda todos estos temas desde una realidad de la cotidianidad de las personas y eso es muy interesante. Y en ese sentido, pues hay una interacción a la cual quisiéramos invitar y pues obviamente invita tú misma porque yo mismo no sé decir cómo entrar al LinkedIn de Aileen. Por favor, Aileen, si eres tan amable. Ya, puedes entrar simplemente con mi nombre, busca, igual te puedo dejar el link al final y lo pones al final para que lo tengas de mano, pero con el nombre aparece básicamente. Vamos a poner entonces un generador para que se Sí, pueda ver. Está perfecto. te paso el link completo va directo a la página principal del perfil. Pero sí, me gusta mucho más LinkedIn que Instagram, por ejemplo, porque siento que si vas a scrollar, que scrolleas en una red donde te aporta, es como una manera más de perder el tiempo de forma Ah, útil. Es una manera claro. de verlo así. Siempre me gusta mucho más esa red. Sin duda. Una reflexión final, Martita querida, y cerramos nuestra conversación tan agradable que hemos tenido con Ailén en este café virtual. Bueno, sin duda. Bueno, aparte de muy, muy agradecidos por la conversación, me parece muy motivador y para nosotros en la asociación y me parece muy inspiracional tu trabajo. Me encanta que pueda ser un punto de convergencia de muchas disciplinas, de muchos de nuestros miembros. Creo que hemos reflexionado y hablado sobre cosas muy que están en la voz popular, el metabolismo, la inflamación, el sueño, la cronología, pero desde una perspectiva, como hemos destacado, desde una perspectiva integradora, de conjunto, y una perspectiva de aclaración de mitos y leyendas que a veces perpetuados no hacen tanto bien o conducen a tomas de decisiones no muy acertadas. Así que me parece fundamental haber tenido esta conversación, que además nos abre caminos y nos conecta con una serie de conversaciones que vamos a seguir, que seguimos teniendo en este espacio del café virtual. Me parece que las reflexiones han sido muy válidas, me admira mucho una carrera tan sólida y una claridad
también tan fuerte en una persona tan joven, que eso es maravilloso. Entonces, yo que vivo pendiente del relevo generacional, estoy muy contenta, porque siempre estoy pensando en que necesitamos formar estos muchachos para que vengan y hagan muchas más cosas en un momento donde la disciplina, la integración de las profesiones, la gente necesita otras propuestas y otros modelos. Entonces, a mí me complace mucho sobre todo eso. Esto es cuando uno recupera la esperanza. Así que muchas Muchas gracias. gracias. A ustedes, muchas gracias por invitarme. Ha sido un gusto, de verdad. Un placer, Aileen. Muchas gracias, tu tiempo, tu disposición y la generosidad. Un placer estar contigo. Y bueno, vas a recibir próximamente una invitación formal para que te unas a Mesvida. Sería genial tenerte como parte nuestra. Mil Muchas gracias gracias. por este Exacto. rato. Martita, querida, mil gracias a ti. Un placer y gracias a todos los que gentilmente nos acompañaron. Muy amables.